Hola, soy tu amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Bienvenidos a la clase número 6 del curso de React.js. Por favor, si crees que el contenido de mi canal aporta valor y te gusta, te invito a que lo compartas para que lleguemos a más gente. Comenta y dale like a los videos porque eso ayuda mucho a su posicionamiento. Y no olvides suscribirte al canal y activar todas las notificaciones de la campana para que no te pierdas alerta de nuevo contenido. En esta clase vamos a ver el concepto del state o el estado. En el video anterior ya vimos lo que son las propiedades y qué tipos de valores les podemos pasar a los componentes. Ahora vamos a ver el estado. Y el estado, recuerda que del state ya te había hablado en mi curso de JavaScript. Recuerda que hay una sección, puedes ir a aprendejavascript.org. Todos los enlaces los encuentras en la descripción de los videos. Hay una sección de reactividad y yo te explicaba pues justamente qué es el concepto del estado, ¿no? Y el estado pues no es más que el conjunto de variables que va a tener tu aplicación o en este caso tus componentes, porque vamos a ver que en React todos los componentes pueden tener estado, y el estado no es más que las variables que intervienen en la modificación de dicho componente y cómo se encuentran en cierto momento dado, es decir, qué valores tienen. Ahora, el estado, como lo podrás ver aquí en mi artículo, tiene tres características muy importantes. Es inmutable, es decir, cuando se modifica el estado, se genera una copia, piensa como en una copia de respaldo, y luego se le agrega lo nuevo a esa copia y se genera un nuevo estado, ¿sí? No lo podemos modificar directamente. De hecho, en estas clases del estado te comentaba justamente ese detalle y por ahí hice un truco con los métodos del objeto JSON para justamente generar una copia y que fuera inmutable, ¿sí? Y es asíncrono, ¿sí? Y muy importante, React tiene justamente un método que se llama setState, establecer el estado, para poder modificar. Ahora, muy importante, el estado, a diferencia de otros frameworks como Angular, Vue, que son de dos vías de comunicación, acá React es one data binding, ¿sí? Es decir, el flujo corre en una sola dirección y de manera descendente, de los elementos padres a los elementos hijos. Ahora, muy importante, en React, hasta antes de los hooks, solamente un componente basado en clase, un class component, podría tener estado. Era de esta manera, ¿sí? Y para actualizarlo, pues más o menos así, ¿no? This.setState, y el estado es un objeto que obviamente puede tener tantas propiedades como necesite dicho objeto. Cuando veamos el tema de los hooks por allá de la clase 12, creo, vamos a ver que ya los componentes basados en funciones tienen estado justamente gracias a los hooks. Pero mientras vamos a ver cómo es que sería esto del estado en un class component. Entonces me voy a ir a mi editor de código. Vamos a crear justamente un archivo que se llame estado.js y vamos a hacer aquí la programación pertinente a este concepto, ¿no? Entonces vamos a importar React y vamos a traernos el objeto component pues de nuestra librería React. Con esto ya podemos tener, voy a exportar de manera por defecto una clase que se llame estado, que extienda de el objeto component. Aquí pensó que quería mandar a llamar mi componente llamado componente, pero no, el component de React y listo. Entonces ahí ya lo tenemos, ¿sí? Ahora, muy importante, un componente de clase, recuerden que necesita el método render. El método render es el que va a renderizar justamente el contenido. Y recuerden que el elemento JSX que renderice tiene que estar en un solo elemento. Entonces vamos a poner aquí una div y aquí vamos a poner un h2 que diga el state, el estado. Perfecto, entonces vamos a mandar a ejecutarlo acá. Después de nuestro componente de propiedades, vamos a poner otra HR para que se separe. Y vamos a mandar a llamar nuestro componente estado, ¿no? Pero antes vamos a importarlo. Entonces acá vamos a decirle, impórtame estado
from components estado. Más adelante les voy a enseñar justamente a hacer atajos con los snippets que instalamos para escribir más rápido. Pero ahorita los conceptos básicos quiero que los vayan escribiendo conmigo, pues para que justamente se les vayan quedando y vayan relacionando en su cabecita todos los conceptos que estamos viendo, ¿no? Entonces aquí vamos a trabajar nuestro componente estado. Y miren que si nos vamos al navegador, acá, vamos a ver, quizá no compiló, a ver, por aquí tengo un error de sintaxis. Me dice que... a ver, acá en el estado tengo un error. Es que no es punto y coma, le puse 2 puntos y eso estaba generando un error. Listo, ahí ya compiló exitosamente. Y miren que acá está el state. Entonces, y si revisamos en las React DevTools, miren que aquí está mi componente estado. Muy bien, entonces, ya en el tema de los componentes habíamos visto cómo se construía un componente basado en clases, ¿no? Solo necesita su método render. Pero ahora, si yo necesito que tenga un estado, entonces el estado, ¿sí? Lo podemos definir en el constructor, ¿sí? Aquí es donde les podría servir. Recuerden que en mi curso de JavaScript hay una sección exclusiva de programación orientada a objetos, ¿sí? Entonces, miren, aquí defino el constructor, ¿sí? Y dentro del el constructor va a recibir, si este componente llegara a tener props, aquí justamente le pasamos las props y tenemos que mandar a llamar el constructor del objeto del cual hereda, o sea, de la clase component, ¿sí? Entonces, aquí ejecutamos el método super y también le pasamos las props. Y después podemos hacer esto, this.state, ¿sí? Y aquí estaríamos creando el objeto del estado, ¿sí? Y, por ejemplo, vamos a crearnos una variable del estado que se llame contador. Vamos a hacer un contador, ¿sí? Pero como todavía no sabemos manejar los eventos en React.js, lo vamos a hacer con un intervalo de tiempo. Pero miren que al momento de yo agregar el constructor y aquí poner el objeto del estado, el thisState, como se los mostraba en mi artículo, miren que acá ya el componente estado, vean que aparte de mostrar, bueno, la parte de las propiedades, que ahorita no tiene propiedades, miren que aquí ya maneja el estado, ¿no? Y tiene una variable llamada contador, ¿sí? Inicializada en 0, que es el valor que yo le di, ¿sí? Entonces, ahora, si yo quisiera mandar a imprimir en los elementos de React, por ejemplo, aquí en un párrafo, el valor de dicha estado, así como las props que accedemos a this.props, punto y el nombre de la propiedad, pues aquí sería this.state, el nombre de la propiedad de la propiedad del objeto state que quiero imprimir, que en este caso sería contador, ¿sí? Y entonces miren cómo aquí ya me da el valor de 0. Ahora, el state, recuerden que una de las características de la reactividad en todas estas librerías y frameworks es que cuando cambia el estado, justamente el cambio de este estado genera un renderizado en el elemento que tenga que afectar en el DOM, ¿no? Y entonces aquí entra en acción el Virtual DOM que tiene React para saber cuál es el nodo exacto que solamente tiene que actualizar y no actualizar todo el DOM. Pues justamente esta magia sucede tras bambalinas gracias a esto. Ahora, todavía no vamos a hablar de los eventos, porque aquí yo podría generar un evento y pues poner 2 botoncitos que estén aumentando ese número. Pero como todavía no hablamos de los eventos, ese es un tema que vamos a ver en posteriores clases, ¿sí? Por ejemplo, yo aquí podría ejecutar un setInterval, ¿sí? El setInterval lo podría ejecutar, ¿sí? De hecho, lo podría ejecutar dentro del mismo método constructor para que cada cierto tiempo ese número se esté actualizando. Entonces aquí podría poner un setInterval. Vamos a decirle que cada segundo yo voy a actualizar el estado. Ahora, recuerden, cómo se actualiza el estado. Si revisamos acá el artículo, ¿sí? React nos ofrece un método llamado setState, donde le pasamos el objeto y la propiedad del objeto del state que queremos modificar. Entonces, en este caso sería this.setState, paréntesis, y entonces aquí, por ejemplo, podríamos decirle, ok, te voy a pasar un objeto
y vas a modificar la propiedad contador del estado. Y ahora el nuevo valor va a ser this.state, ¿sí? Punto contador más 1. ¿Sí? Y entonces al primer segundo pues va a ser 1, al segundo va a ser 2, después 3, 4 y así sucesivamente. Lo que no se vale, ¿sí? Es hacer directamente, o sea, hagan de cuenta, a lo que se refiere React con que está prohibido modificar directamente el estado, es que yo no podría hacer esto, ¿no? This state.contador, por ejemplo, más igual a 1, ¿no? Ahí prácticamente yo estaría actualizando el estado directamente y le estoy diciendo que aumente en 1 su valor. Si yo guardo, ¿sí? Miren que acá aparentemente compiló bien, ¿sí? Pero miren, ¿sí? Que no se está actualizando el estado, ¿sí? Porque cuando el estado se actualiza, pues justamente se vuelve a renderizar. Por eso se llama render este método. Porque cada vez que el estado se modifica, se vuelve a ejecutar el pintado del código JSX que se traduce pues en un ¿cómo se llama? En un elemento del DOM que se vuelve a redibujar. Entonces vean que aquí yo le estoy pegando directamente al estado y no está haciendo nada, porque esto no se puede, o sea, esto lo está invalidando tras bambalinas React. La forma correcta de actualizar el estado es esta, ¿no? Entonces aquí le estoy diciendo, la propiedad contador que ya está registrada en el estado, que sea igual al valor del estado actual más 1. Guardamos, compila y vamos a ver, miren cómo aquí, ¿sí? Miren cómo aquí, ¿sí? Ya se está ejecutando. Ahora, aquí hay un pequeño warning, ¿sí? Vean que nos está diciendo que no puedo llamar setState en un componente que todavía no ha sido montado. ¿Por qué me está dando esto? Porque justamente, recuerden que todavía no quiero hablarles como tal de los eventos, ¿sí? Los eventos es un tema que viene en 2 o 3 clases. Entonces, digamos, es la manera más directa y sencilla de mostrarles justamente que sí se está actualizando el estado. Ahora, este warning me lo está diciendo porque hay un concepto que vamos a ver en siguientes clases que es el ciclo de vida de los componentes. Y el ciclo de vida principalmente tiene 3 fases: montado, actualización y desmontaje. El montado es cuando justamente son métodos en donde la aplicación React carga en el navegador y ya tenemos el elemento insertado en el DOM. Entonces, como yo estoy ejecutando el constructor del estado, justamente, el set interval en el constructor, ¿sí? Por ahí, digamos, cuando se ejecuta el constructor, todavía no se hace el renderizado. Eso ya lo vamos a ver a detalle cuando veamos el ciclo de vida de los class components, ¿sí? Y justamente es por eso este warning. Pero de igual manera es un warning, ¿sí? No es que vean que pues me está permitiendo ejecutar el código. Y quiero que vean cómo aquí, miren, se pone este cuadrito porque justamente solamente esto, que es este código HTML que lo podemos ver en el inspector de elementos, es lo que vendría a ser justamente el pedacito de código que se está renderizando cada segundo que pasa, ¿no? Este nodo en particular, ¿sí? El párrafo, ¿sí? Eso ya lo hace tras bambalinas React, ¿no? Y si vemos acá la React DevTools, pues miren cómo ahí se está actualizando también el estado, ¿sí? Bueno, entonces, ahora, el estado de un componente padre se le puede pasar como propiedad a las propiedades justamente de un componente hijo. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? Fíjense, aquí para no crear otro archivo y para que todo este concepto del estado quede en un solo archivo JavaScript, me voy a crear aquí un componente funcional. Recuerden que los componentes funcionales no pueden tener estado. Ya a partir de los hooks de la versión 16.8 de React, ya justamente
podemos engancharle, podemos agregarle un hook que se llama useState y entonces ya puede manejar el estado. Pero eso lo veremos cuando lleguemos al tema de los hooks. Entonces, ahorita pensemos que pues este es un componente funcional de los de antes y pues por ende no puede tener estado, ¿sí? Entonces, aquí vamos a decir que esto tenga una div, que dentro tenga un h3, ¿sí? Y acá le vamos a pasar a este componente que le he llamado estado a hijo, props, ¿sí? Y entonces acá, justamente, vamos a poner en un h3 el valor de la prop. Vamos a decirle props, punto, y la propiedad se va a llamar contador hijo. Es decir, le vamos a pasar el contador del padre al hijo. Entonces, fíjense, acá, dentro del mismo método render de la clase padre, ahora, muy importante, aquí no tengo que importar el componente hijo porque pues vean que aquí está el componente, ¿no? Es una función que está en el mismo archivo. Entonces, aquí ya directamente después del párrafo, aquí podría crear mi componente estado a hijo. Y, como dijimos que se iba a llamar la propiedad, contador hijo. Entonces aquí le puedo decir contador hijo va a ser igual a, y como le estoy pasando justamente el estado, miren, entre llaves this.state.contador. Guardamos, compila todo correctamente y miren que acá, ahí está, tenemos, miren, los dos elementos que están renderizando, ¿sí?, el estado, ¿sí? Vamos a recargar aquí para que se limpie también las DevTools. Miren, ahí empieza. Vean cómo, aunque el componente estado hijo lo tengo en el mismo archivo de estado, vean que React sí lo detecta dentro de su árbol en las React DevTools como un componente independiente, ¿no? Entonces vean que dentro de estado tengo un componente llamado estado a hijo. Y miren, aquí está el contador, el state, ¿sí?, del componente estado. Y si yo les muestro, si yo selecciono el componente hijo, miren que en el componente hijo, al ser un componente funcional y todavía no agregarle estas características de los hooks, pues los componentes funcionales no pueden tener estado, ¿sí? Pero vean que el estado del padre se le pasó como una propiedad que también se está actualizando al componente hijo. Y esto es muy importante porque cada vez que un componente recibe una propiedad y esa propiedad modifica su estado, también va a generar el renderizado nuevamente del pintado de la UI. Entonces, tanto cambios en el estado como cambios en las propiedades, como lo estamos viendo aquí, estos cuadritos que nos enmarca las React DevTools en la parte del navegador visible, pues son justamente las que nos están generando un renderizado de esos elementos, solamente de estos, no de todo el árbol del DOM, ¿sí? Y pues ahí está justamente el concepto del estado, ¿sí? Ahora, recuerda, esto que acabo de hacer no es una muy buena práctica, pero como todavía no hemos visto el concepto de eventos, ¿sí? Por eso lo he hecho aquí, el setInterval, lo he ejecutado dentro del constructor. Pero más adelante, pues justamente vamos a ver técnicas más eficientes para poder hacer esto. Por esta sesión sería todo. Por favor, si crees que el contenido de mi canal aporta valor y te gusta, te invito a que lo compartas para que lleguemos a más gente. Comenta y dale like a los videos porque eso ayuda mucho a su posicionamiento. Y no olvides suscribirte al canal y activar todas las notificaciones de la campana para que no te pierdas alerta de nuevo contenido. Yo soy tu amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Nos vemos en el siguiente video. Sean felices. Hasta siempre. Bye.